¿Sabías que la primera mujer millonaria hecha a sí misma en Estados Unidos fue una mujer afroamericana? Ella construyó su imperio de la nada, comenzando en una humilde tina de lavadero. Esta es la historia de Madame C.J. Walker, nacida Sarah Breedlove, quien convirtió el dolor personal en una revolución. Ella se negó a aceptar los límites que la sociedad le imponía. Algunos dicen que robó su fórmula, otros la llaman afortunada, pero la verdad es mucho más inspiradora. Hoy revelamos el verdadero viaje de una mujer que se levantó de los campos de algodón de Luisiana a las alturas de la industria estadounidense. Ella transformó su propia pérdida de cabello en un imperio de belleza innovador. La misión de Madame Walker fue más grande que el cuidado del cabello. Ella construyó un legado de empoderamiento. Ella rompió barreras de raza, género y clase. Esto no es solo historia, es la historia de una visionaria que dio a las mujeres independencia económica y orgullo. Su vida prueba que tus circunstancias no definen tu resultado. Prepárate para descubrir la historia no contada de Madame C.J. Walker. Ella no solo construyó un negocio, construyó un movimiento. Su legado continúa inspirando a generaciones. Tú puedes ser el héroe de tu propia historia. Comencemos. Sarah Breedlove nació en 1867 en una plantación de Luisiana, la primera de su familia en nacer libre después de la esclavitud. Sus padres, Owen y Minerva, solo habían conocido la esclavitud. La libertad no trajo garantías. Su mundo era de pobreza y opresión racial. Su familia eran aparceros, atrapados en un ciclo apenas mejor que la esclavitud. La tragedia golpeó temprano. Sarah perdió a ambos padres a los 7 años. Huérfana, se mudó con su hermana y soportó un trato duro. La infancia fue reemplazada por el trabajo duro como lavandera, trabajando por centavos. Esta era la realidad de innumerables mujeres negras. Trabajo agotador, pocas esperanzas. Sin embargo, dentro de esta dificultad, la resiliencia echó raíces. Sarah vio la brecha entre su mundo y el que soñaba. Aprendió el valor del trabajo duro como una necesidad, no una elección. Estas luchas tempranas forjaron su determinación. La base del imperio de Madame C.J. Walker se construyó sobre la garra. Ella no dejaría que sus circunstancias la definieran. De estos comienzos, ella se levantaría. Las semillas de la grandeza fueron plantadas en la adversidad. A los 14, Sarah se casó con Moses McWilliams para escapar del abuso. A los 17, ya tenía una hija, Lelia, y una breve sensación de estabilidad. Pero la tragedia regresó. Moisés murió, dejando a Sarah viuda y madre soltera a los 20. Sin ninguna red de seguridad, se mudó a San Luis, buscando una vida mejor cerca de sus hermanos barberos. El único trabajo que encontró fue el de lavandería, agotador y mal pagado. Ella volcó su energía en la educación de Lelia, decidida a darle más a su hija. Un segundo matrimonio trajo más agitación e inestabilidad. La pobreza y la angustia parecían ineludibles. Cada día era una batalla contra la discriminación y la desesperación. Parecía como si su destino estuviera sellado, una lucha interminable. Pero el cambio se acercaba. Las dificultades de Sarah estaban forjando su determinación. Ella se negaba a rendirse. El siguiente capítulo transformaría su dolor en propósito. Su historia estaba a punto de dar un giro dramático. De la angustia, la esperanza surgiría. En medio de una lucha incesante, Sarah enfrentó una nueva crisis. Su cabello comenzó a caerse a mechones. Para una mujer, especialmente en ese entonces, la caída del cabello era devastadora. Las causas eran muchos jabones fuertes, mala alimentación, estrés y enfermedades del cuero cabelludo. Innumerables mujeres negras sufrieron lo mismo, sin soluciones reales. Para Sarah, la caída del cabello se convirtió en un símbolo de sus luchas, pero en lugar de rendirse, buscó respuestas. Probó todos los remedios, pero nada funcionó. Desesperada, comenzó a experimentar con sus propias fórmulas en su lavadero. Mezclando azufre y aceites, buscó alivio para sí misma. Cada fracaso alimentaba su determinación. Estaba aprendiendo química y cuidado del cuero cabelludo a través de prueba y error. Su mayor vergüenza se convirtió en su mayor motivación. En su momento más oscuro, encontró su propósito. Estos experimentos sentaron las bases para su futuro imperio. El dolor estaba a punto de convertirse en poder. La búsqueda de Sarah la llevó a Annie Turnbull Malone, una pionera empresaria afroamericana del cuidado del cabello. En 1905, Sarah se convirtió en agente de ventas para Malone, aprendiendo el negocio de primera mano. Este fue su verdadero aprendizaje en el mundo real. Estudió mercadotecnia, ventas y el poder de la comunidad. Se conectó con mujeres que enfrentaban las mismas dificultades.
validando su propio camino. Mientras vendía los productos de Malone, Sarah perfeccionaba su propia fórmula en casa. Ella afirmaba que su gran avance llegó en un sueño, pero en realidad fue el resultado de una experimentación incansable. Su cabello volvió a crecer. Ella fue su propia primera historia de éxito. Las tensiones aumentaron con Malone, quien acusó a Sarah de robarle la fórmula. Sarah insistió en que su producto era único, nacido de su experiencia personal. El aprendizaje fue invaluable, pero Sarah estaba lista para emprender su propio camino. Ya no era solo una agente, era una innovadora. Había llegado el momento de construir su propio sueño. La aprendiz estaba a punto de convertirse en la maestra. Madame C.J. Walker estaba lista para cambiar el mundo. Su viaje apenas comenzaba. En 1906, Sarah Breedlove se mudó a Denver, Colorado, con su hija, dejando atrás su antigua vida. Allí se casó con Charles Joseph Walker, quien se convirtió en su socio de negocios. Ella adoptó el nombre de Madame C.J. Walker, creando una imagen profesional. Con un nuevo propósito, lanzó su negocio. Invirtió sus ahorros para producir el maravilloso crecepelo de Madame C.J. Walker. Viajando de puerta en puerta, demostró sus productos, enseñando su sistema Walker. Vendía una solución, un ritual de cuidado personal y empoderamiento. Los primeros días fueron difíciles, llenos de rechazo y críticas. Pero Madame Walker perseveró, impulsada por su misión de sanar y empoderar a las mujeres. Superando el machismo, demostró su valía como líder femenina en un mundo dominado por hombres. Cada puerta cerrada solo alimentaba su determinación. C. La estrategia de Madame Walker era brillante. IR, donde estaban sus clientas. Ella y CJ pasaron más de un año viajando por el sur y el este. Un viaje agotador que fue en parte un viaje de ventas y en parte una cruzada. Usaron todas las herramientas disponibles, incluyendo anuncios en periódicos afroamericanos. Su mayor ventaja era su propia historia y su habilidad para conectar con las mujeres de forma personal, vendiendo productos en reuniones sociales. No eran solo presentaciones de ventas, eran seminarios educativos donde Madame Walker hablaba sobre higiene, cuidado del cabello y autoestima. Esta autenticidad era su superpoder. Viajar como mujer negra en el sur de Jim Crow era peligroso, con la amenaza constante de violencia racial. En 1910, estableció su sede permanente en Indianápolis, un centro para la fabricación y distribución. Al establecerse en Indianápolis, Madame Walker construyó una fábrica de vanguardia, un salón de belleza y manicura y otra escuela de capacitación. Esto era más que una sede, era un faro para la empresa afroamericana y un símbolo de su gran ambición. Pero su idea más revolucionaria no estaba en la fabricación o en los bienes raíces. Estaba en la gente. Reconoció que para escalar verdaderamente su negocio, ya no podía ser la única que vendiera sus productos puerta a puerta. Necesitaba un ejército y sabía exactamente a quién reclutar, mujeres como ella. Comenzó a construir una red nacional de agentes de ventas, conocidas como agentes Walker, creando una de las fuerzas de venta directa más poderosas de su tiempo. Esto no era solo un programa de ventas, era un movimiento social radical disfrazado de estrategia de negocios. Madame Walker reclutó específicamente a mujeres afroamericanas, ofreciéndoles un camino hacia la independencia económica que era sinceramente prácticamente inaudito. En un momento en que los mejores trabajos disponibles para la mayoría de las mujeres afroamericanas eran como empleadas domésticas o trabajadoras agrícolas, ser una agente Walker era una salvación. Les ofrecía la oportunidad de ganar su propio dinero, establecer sus propios horarios y construir sus propios pequeños negocios bajo el paraguas de la marca Walker. No solo les dio un estuche de productos, les dio una profesión, un propósito y una comunidad. La capacitación que proporcionó fue integral. A estas mujeres, muchas de las cuales tenían poca educación formal, se les enseñó no solo cómo demostrar y vender los productos, sino también cómo presupuestar, administrar sus finanzas y comportarse como empresarias profesionales. Las organizó en clubes locales y estatales, fomentando un sentido de hermandad e identidad colectiva. En 1917, celebró su primera convención nacional para sus cultoras de belleza en Filadelfia. Fue una de las primeras reuniones nacionales de mujeres de negocios en el país, una poderosa reunión donde las mujeres compartieron historias de éxito, recibieron capacitación avanzada y celebraron sus logros colectivos. Madame Walker había creado un sistema de empoderamiento,
Esta red de agentes Walker se convirtió en el motor del crecimiento de su imperio. Pronto, había miles de ellas, luego decenas de miles, extendidas por todo Estados Unidos, el Caribe y América Latina. Eran sus embajadoras de marca, llevando su mensaje de belleza, higiene y libertad económica a las comunidades afroamericanas de todas partes. Madame Walker había hecho algo extraordinario. Había convertido a sus clientas en su fuerza de ventas y a sus empleadas en empresarias. No solo estaba vendiendo un producto para el cabello, estaba formando una generación de mujeres afroamericanas seguras y financieramente independientes. Se había alcanzado el punto de quiebre. Su negocio ya no era solo un negocio, era un movimiento en toda regla. Madame C.J. Walker se convirtió en una gigante del cambio social y el empoderamiento económico. Su legado más profundo fue la creación de empleos y oportunidades para las mujeres afroamericanas. Su empresa manufacturera empleó a más de 20,000 mujeres en los Estados Unidos, el Caribe y América Latina. Ella creó una nueva profesión, la agente Walker, ofreciendo una carrera respetable y muy buena. Madame Walker dio una capacitación muy completa en administración de negocios y atención al cliente. Este sistema construyó confianza y cultivó el liderazgo, ayudando a toda una generación de mujeres a hacer dinero. Ella estableció escuelas de belleza y programas de capacitación, dando una instrucción estándar a mujeres que no eran aceptadas en las escuelas de belleza normales. A medida que las agentes Walker tenían éxito, invertían en sus comunidades, volviéndose muy importantes para la economía de sus pueblos. Madame C.J. Walker construyó un motor de liberación económica, mostrando que los negocios podían ser una herramienta para la justicia social. Madame Walker entendía que la riqueza conllevaba una profunda responsabilidad de elevar a su comunidad, y se convirtió en una de las filántropas más importantes de su tiempo. Dio generosamente a instituciones educativas afroamericanas como el Instituto Tuskegee, iglesias, orfanatos y centros comunitarios. Fue una gran contribuidora a organizaciones que luchaban por los derechos civiles, incluida la NAACP. Madame Walker se convirtió en una de las primeras mujeres afroamericanas en poseer un automóvil y rompió otra barrera racial con la construcción de su magnífica mansión, Villa Lewaro, en Irvington, Nueva York. Ella encargó a Bernard Tandy, el primer arquitecto afroamericano con licencia en el estado de Nueva York, el diseño de su casa. La mansión se convirtió en un lugar de reunión para líderes, artistas e intelectuales afroamericanos. Estaba enseñando a sus agentes a seguir su ejemplo, incrustando el principio de retribuir directamente en la cultura de su negocio. En su testamento, legó 2/3 de sus futuras ganancias netas a la caridad. La señora C.J. Walker inspiró un profundo cambio cultural. Antes de ella, las necesidades de belleza de las mujeres afroamericanas eran ignoradas por las empresas estadounidenses. Su empresa fue revolucionaria porque fue creada por una mujer negra, para mujeres negras, abordando sus necesidades específicas. Su mercadotecnia elevó la autoestima de innumerables mujeres. Los anuncios mostraban imágenes de mujeres afroamericanas bien arregladas y seguras de sí mismas. En la era de Jim Crow, cultivar la belleza personal se convirtió en una forma de resistencia. La marca Walker se convirtió en un símbolo de libertad económica y orgullo racial. Cambió mentalidades, ayudando a reconstruir el sentido de sí mismas de las mujeres. Su legado es un testimonio del poder transformador de la creencia de que la belleza, la salud y el poder económico están entrelazados. Un rumor dañino que persiguió a la señora C.J. Walker fue la acusación de que robó su famosa fórmula para el crecimiento del cabello de su ex empleada, Annie Turnbull Malone. La historia sugiere que Sarah Breedlove copió la fórmula de Malone y la volvió a empacar. La verdad es más compleja. La evidencia sugiere que no fue un simple robo. La mayoría de los productos para el cabello de esa época se basaban en un conjunto común de ingredientes. La señora Walker sostuvo que su fórmula era única, y su innovación estuvo en todo el método y el programa educativo que construyó. El conflicto fue probablemente una amarga rivalidad comercial. El rumor persiste, disminuyendo los logros de Walker. Su verdadero genio estuvo en su mercadotecnia y en el movimiento de empoderamiento económico. Un mito común buscaba socavar el logro de Madame Walker, que un hombre era el verdadero cerebro detrás de su éxito. Este rumor a menudo se centraba en su tercer esposo, Charles Joseph Walker, cuyo nombre ella adoptó para su marca. El mito sugiere que C.J. Walker, con su experiencia en publicidad, era el genio estratégico, mientras que Madame Walker era solo la cara.
Esta idea sexista era común cuando las mujeres, especialmente las mujeres negras, no eran vistas como líderes capaces. Charles fue un socio importante al principio, pero su papel es exagerado. Ella desarrolló el producto, creó el sistema Walker y construyó su base de clientes. Su divorcio en 1912 prueba que ella controlaba el negocio. Ella mantuvo la propiedad total. Ella expandió la compañía, superando sus logros conjuntos. Ella fue la fuerza impulsora, no su esposo. Madame C.J. Walker fue la fundadora, directora ejecutiva y el alma de su compañía. Ella fue la arquitecta de su propio destino. Circula el mito de que Madame C.J. Walker tuvo un benefactor secreto y adinerado. Esto sugiere que un industrial blanco la financió en secreto, dándole capital y orientación. La narrativa surge de la incredulidad de que una mujer negra pobre y sin educación pudiera acumular tanta riqueza de forma independiente. Este mito no tiene base en hechos históricos. Madame Walker se hizo a sí misma, comenzando con ahorros muy pequeños. Su crecimiento inicial fue el resultado de un trabajo incansable. Su capital inicial fue sudor y esfuerzo, su educación empresarial forjada por la experiencia. Su única guía fue la intuición y una creencia inquebrantable en su misión. El mito disminuye su logro, implicando que su éxito no fue suyo. Pero la verdad es más radical. Ella tuvo éxito a pesar del sistema, construyendo su imperio de la nada. Su dolor se convirtió en el motor de su impulso imparable. El poderoso mensaje de Madame C.J. Walker es sencillo. Sé la solución a tu propio problema. Su imperio comenzó con un dolor personal. Al enfrentar la pérdida de cabello, transformó su lucha en el trabajo de su vida. Esto resuena hoy. Walker nos enseña a mirar hacia adentro. ¿Qué problema estoy en una posición única para resolver? Los negocios auténticos a menudo surgen de una necesidad genuina. Ella era el mercado, convirtiendo la adversidad en ventaja. Su dolor le dio empatía, conectándola con los clientes a un nivel humano. Ella compartió su historia de curación. Las vulnerabilidades pueden ser superpoderes, creando un trabajo significativo. Es una filosofía de vida. Deja de esperar, empieza a crear. Tu experiencia es tu calificación. Transforma el dolor en propósito. La vida de Madame C.J. Walker es una prueba del poder de negarse a esperar por permiso para perseguir tus sueños. Ella vivió en una época que sistemáticamente negaba oportunidades a los afroamericanos y a las mujeres. Las puertas a la educación, al capital y a la influencia estaban firmemente cerradas y aseguradas con cerrojos. Enfrentada a esta realidad, ella no se quedó de brazos cruzados esperando que alguien le concediera la entrada. Su filosofía está perfectamente capturada en una de sus declaraciones más famosas. Tuve que ganarme la vida y mi propia oportunidad. Pero lo logré. No te sientes a esperar a que lleguen las oportunidades. Levántate y créalas. Ella personificó la idea de que si una puerta no existe, debes construir la tuya propia. Este mensaje es un poderoso llamado a la acción contra la complacencia. Habla directamente a cualquiera que se sienta marginado o ignorado por los sistemas existentes. Su historia sirve como un recordatorio crítico de que los guardianes del mundo no tienen el monopolio del éxito o la innovación. Ella construyó su empresa desde cero, creando sus propios sistemas de fabricación, mercadeo y distribución, cuando los existentes la excluían. Ella no pidió un asiento en la mesa. Ella construyó su propia mesa e invitó a miles de otras mujeres a unirse a ella. Su vida prueba que el verdadero poder no reside en ser aceptado por el sistema establecido, sino en crear tu propio sistema. Este principio de autocreación estaba entrelazado con su profundo sentido de orgullo racial y su compromiso con el empoderamiento femenino. Ella vio la independencia económica de las mujeres negras como un motor crucial para el cambio social. Ella sabía que el poder financiero era poder real. Al crear oportunidades para que otras mujeres tuvieran éxito, no solo estaba construyendo una fuerza de ventas, estaba construyendo un movimiento. Ella demostró que empoderar a otros no disminuye tu propio éxito, lo amplifica. Su legado nos desafía a pensar cómo nuestro propio éxito puede crear caminos para otros, especialmente para aquellos que han sido históricamente dejados atrás. Hoy, en un mundo que aún lucha con una desigualdad arraigada, el mensaje de Madame C.J. Walker es más relevante que nunca.
Su historia inspira a emprendedores, activistas y a cualquiera a quien alguna vez le hayan dicho que su sueño es imposible. Es un poderoso antídoto contra la desesperación, un recordatorio de que nuestras circunstancias no tienen que ser nuestro destino. Su vida es un plano para la autosuficiencia radical y el progreso colectivo. Ella nos enseña que no tenemos que aceptar el mundo tal como es. Tenemos el poder de imaginar una realidad diferente y, como ella, de levantarnos y construirla nosotros mismos. Un ladrillo, una venta, una mujer empoderada a la vez. Desde una tina en un humilde hogar hasta una magnífica mansión en el río Hudson, el viaje de Madame C.J. Walker es una epopeya. Ella fue más que una simple empresaria, fue una fuerza de la naturaleza, nacida hija de personas que antes fueron esclavizadas, huérfana a los 7 años y viuda a los 20. Su vida fue un testimonio del poder indestructible del espíritu humano. Tomó la dolorosa pérdida de su propio cabello y la transformó en un imperio internacional. Madame C.J. Walker alteró fundamentalmente el destino de miles de mujeres a quienes el mundo había decidido ignorar. Vivió bajo el peso aplastante tanto del racismo como del sexismo. Sin embargo, construyó una empresa que rivalizó con las de los hombres más poderosos de su época, ofreciendo un camino hacia la dignidad y la libertad económica para más de 20,000 mujeres. Su ejército de agentes Walker era un movimiento de mujeres empoderadas que cambiaban sus comunidades desde dentro. La vida de Madame C.J. Walker es un poderoso sermón sobre la resiliencia. Ella demuestra que nuestro dolor más profundo puede forjarse en nuestro propósito más grande. Su viaje desde los campos de algodón de Luisiana hasta las salas de juntas de la industria estadounidense es una historia que debería gritarse a los 4 vientos. Ella cultivó esperanza, confianza y una nueva visión de lo que una mujer afroamericana podía lograr en América. La increíble historia de Madame C.J. Walker es un poderoso recordatorio de que la historia no es solo algo que nos sucede, es algo que podemos crear. Su viaje de la pobreza al éxito inimaginable es prueba de que una persona decidida puede, de hecho, cambiar el mundo. Si esta historia te ha conmovido, si ha encendido un fuego dentro de ti, entonces ayúdanos a compartirla. Los algoritmos que controlan qué historias se cuentan a menudo favorecen la controversia y la negatividad. Mostrémosles que las historias de coraje, innovación y empoderamiento importan más. Por favor, tómate un momento para darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos ayuda a seguir descubriendo y compartiendo estas historias vitales. Y no olvides activar la campana de notificaciones. Tenemos una lista de más figuras ocultas y héroes anónimos cuyas historias son tan innovadoras e inspiradoras como la de Madame Walker. Estas son las historias que tienen el poder de reformar nuestra comprensión del pasado e inspirar nuestras acciones en el futuro. Creemos que al aprender de estos gigantes, podemos encontrar la fuerza para enfrentar nuestros propios desafíos. La próxima historia que compartamos podría ser la que te dé el empujón final que necesitas para lanzar tu propio sueño. Así que, asegúrate de no perderte lo que viene a continuación. Ahora, queremos saber de ti. La conversación no termina aquí. Madame C.J. Walker es solo una de innumerables personas que rompieron barreras y desafiaron las expectativas. ¿Quién es otra figura histórica cuya historia no contada crees que el mundo necesita escuchar? ¿Cuyo legado te ha inspirado personalmente? Deja sus nombres y tus pensamientos en la sección de comentarios a continuación. Tus sugerencias guían nuestra investigación y nos ayudan a construir una comunidad dedicada a celebrar los legados de quienes se atrevieron a ser diferentes. Creemos juntos una biblioteca de inspiración, una historia a la vez. Al cerrar, tómate un momento para reflexionar sobre este increíble viaje. Si alguna vez has sentido que el mundo está en tu contra, que tus sueños son demasiado grandes o que tus comienzos son demasiado pequeños, recuerda a Sarah Breedlove. Recuerda a la lavandera huérfana que se convirtió en millonaria, la mujer que convirtió su dolor en una empresa global. Ella es prueba de que alguien como tú ya ha escrito la historia con la tinta de la perseverancia y el coraje. Su legado es una promesa. Susurra a través de las décadas, diciéndote que tu historia aún se está escribiendo. Y tú también tienes el poder de hacerla legendaria.